En este video, vamos a hablar sobre el voltaje. Aprenderemos qué es el voltaje y la diferencia de potencial. Cómo medir el voltaje. La diferencia entre el voltaje directo y alterno. Así también como la corriente, y finalmente, veremos brevemente por qué y cómo varían los voltajes en todo el mundo. Como vemos aquí en esta ilustración. La electricidad es el flujo de electrones libres entre átomos. El voltaje es lo que empuja a los electrones libres a través de un circuito. Sin voltaje, los electrones libres se moverán entre los átomos, pero se mueven al azar, por lo que no nos sirve de mucho. Solo cuando aplicamos un voltaje a un circuito, los electrones libres se moverán todos en la misma dirección, lo que generará corriente. Es fácil imaginar un voltaje como la presión en una tubería de agua. Si tenemos un tanque de agua completamente lleno de agua, entonces la masa de toda esa agua va a causar una gran cantidad de presión al final de la tubería. Si tenemos un tanque de agua que solo está parcialmente lleno, entonces habrá mucha menos presión en la tubería. Si abrimos la válvula para dejar que el agua fluya, entonces fluirá más agua a un ritmo más rápido desde el tanque de alta presión en comparación con el tanque de baja presión. Lo mismo con la electricidad, cuanto más voltaje tengamos, más corriente puede fluir. El voltaje puede existir sin corriente. Por ejemplo, podemos medir la presión en la tubería con la válvula cerrada sin que fluya agua y a partir de esto, podemos decir que la tubería está presurizada. Lo que realmente estamos midiendo es la diferencia de presión entre el interior de la tubería y la presión exterior. Lo mismo si tenemos una batería conectada a un circuito con un interruptor abierto. El voltaje todavía está presente, podemos medirlo, y tan pronto como se cierre el interruptor, empujará los electrones libres alrededor del circuito. A veces escuchamos que se hace referencia al voltaje como diferencia de potencial. Esto realmente significa cuánto trabajo puede realizar un circuito. Volviendo a nuestra analogía con el agua, si tenemos dos lagos al mismo nivel, entonces no hay potencial para trabajar porque el agua no fluye. Pero si elevamos un lago más alto que el otro, entonces este lago más alto ahora tiene el potencial, por lo que fluirá hacia el segundo si le damos un camino. Si colocamos una turbina en su camino, entonces podemos usar su energía para encender una luz o incluso una ciudad entera. Volviendo al circuito eléctrico, esta batería tiene una diferencia de potencial de 1.5 voltios entre su terminal negativo y positivo. Si conectamos un trozo de cable a ambos terminales de una batería, entonces la presión de la batería obligará a que los electrones fluyan todos en la misma dirección, a lo largo del mismo camino. Luego, podemos colocar componentes eléctricos en el camino de estos electrones para que trabajen por nosotros. Por ejemplo, si colocamos una lámpara en el circuito, ésta se iluminará a medida que los electrones fluyan a través de ella. Si luego agregamos otra batería al circuito en serie, entonces los electrones serán efectivamente impulsados por mi segunda batería porque solo pueden fluir a lo largo de este camino, y se agrega más energía. Esto combinará los voltajes para obtener 3 voltios. Más voltios equivalen a más presión, lo que significa más fuerza de empuje. Eso significará que fluirán más electrones y la lámpara será más brillante. Sin embargo, si ahora la batería la conectamos en paralelo, entonces el camino de los electrones se divide. Algunos fluirán a la primera batería y otros fluirán a la segunda batería. Por lo tanto, ambas baterías proporcionarán la misma cantidad de energía, por lo que el voltaje no se combina, no aumentará y solo obtendríamos 1.5 voltios. La carga de trabajo se divide por las baterías y la lámpara estará encendida por más tiempo, pero será más tenue. Hemos cubierto esto con mucho más detalle dentro de nuestra serie de circuitos eléctricos. Medimos la diferencia de potencial de voltaje con las unidades de voltios, y usamos el símbolo de una V mayúscula para mostrar esto. Si observa sus aparatos eléctricos, verá un número junto a una V mayúscula que indica para cuántos voltios está diseñado el producto. En este ejemplo tenemos la descripción de una fuente o adaptador de AC. Nos indica que debe estar conectado a una alimentación de 100 a 240 voltios en corriente alterna y que en la salida tendremos 20 voltios y 3.2 amperes en corriente directa o DC. El término voltio proviene de un físico italiano llamado Alessandro Volta, quien inventó la pila voltaica, que fue la primera batería eléctrica que podía proporcionar una corriente eléctrica a un ritmo constante en un circuito. El voltaje y los voltios son diferentes. Recuerde, el voltaje es la presión y los voltios son solo las unidades que usamos para medirlo. Igual que sabemos que la tubería tiene presión, pero usamos unidades para medir esta presión, como bar, PSI, pascal, etc. Como vimos anteriormente, podemos medir voltios con un voltímetro. Esto puede ser separado o parte de un multímetro.
Para medir el voltaje, tenemos que conectarnos al circuito en paralelo a través de los dos puntos para los que nos gustaría conocer el voltaje o la diferencia de potencial. Entonces, para una sola batería en un circuito, medimos 1.5 voltios en la batería y también medimos 1.5 voltios en la lámpara. La batería proporciona 1.5 voltios a la lámpara y la lámpara utiliza 1.5 voltios para producir luz y calor. En un circuito en serie de dos lámparas, medimos 1.5 voltios en la batería, 1.5 voltios en las dos lámparas combinadas, pero 0,75 voltios en las lámparas individualmente. El voltaje, o potencial, se ha compartido entre las lámparas para proporcionar luz y calor. Las lámparas son más tenues porque el voltaje se ha compartido o dividido. Ya vimos anteriormente que el voltaje y los voltios son diferentes. El voltaje es la presión y los voltios son la unidad de medida. Entonces, ¿qué significa un voltio? Se requiere un voltio para impulsar un coulomb o aproximadamente 6 quintillones, 242 billones de electrones, a través de una resistencia de un ohmio en un segundo. Eso sigue siendo un poco confuso, por lo que otra forma de explicar esto es que, para alimentar esta lámpara de 1.5 voltios con una batería de 1.5 voltios, se necesitaría un coulomb, o 6 trillones, 242 cuatrillones de electrones, para fluir desde la batería y a través de la lámpara, cada segundo para que permanezca encendido. Para alimentar esta lámpara de 0.3 vatios con una batería de 1.5 voltios se necesitarían 0.2 coulomb, aproximadamente un quintillón, 872 cuatrillones, 600 billones de electrones para fluir desde la batería y a través de la lámpara cada segundo para que permanezca encendida. Si intentamos usar un voltaje más bajo, la lámpara se encendería pero su brillo disminuye a medida que disminuye el voltaje. Eso es porque hay menos presión para forzar a los electrones a atravesarlo. Menos electrones fluyen, menos luz que se puede producir. Las lámparas solo están clasificadas para un cierto voltaje y corriente. Si usamos un voltaje más alto, la lámpara se volverá más brillante porque fluyen más electrones a través de ella, pero si agregamos demasiado voltaje y corriente, entonces la lámpara explotará porque demasiados electrones intentaron pasar a la vez. Si miramos algunas baterías típicas, podemos ver que esta batería doble A tiene un voltaje de 1.5 y esta tiene un voltaje de 9 voltios. Estas son fuentes de voltaje directo, es decir, la presión que proporciona mueve los electrones en una corriente constante en una dirección, muy similar al flujo de agua por un río. El voltaje directo generalmente se representa con una V mayúscula, con algunos puntos encima y una pequeña línea horizontal. Puede ver un ejemplo de esto en el multímetro para la configuración que necesitaríamos para medir el voltaje en una fuente de DC. Si graficamos este voltaje contra el tiempo, produciría una línea recta porque es constante, es directo en una dirección. El voltaje en nuestros enchufes de pared es voltaje alterno. Este es un tipo diferente de electricidad. En este tipo, los electrones alternan entre fluir hacia adelante y hacia atrás porque la polaridad del circuito está cambiando, al igual que la marea del mar. Si trazáramos este voltaje contra el tiempo, obtendríamos una onda sinusoidal a medida que avanza y aumenta a su máximo y luego comienza a disminuir. Pasa por cero, y ahora la corriente fluye hacia atrás, pero luego alcanza su mínimo e invierte la dirección nuevamente. Esto generalmente se representa con una V mayúscula con una línea de onda encima. Puede ver eso en el multímetro aquí, también, para medir el voltaje de AC. El voltaje en estos enchufes varía según el lugar del mundo en el que nos encontremos. La mayoría del mundo usa de 220 a 240 voltios, pero América del Norte, Central y parte de América del Sur, así como algunos países esparcidos por todo el planeta, usarán de 110 a 127 voltios. Podemos medir el voltaje en nuestros enchufes y ver que en realidad cambia ligeramente a lo largo del día a medida que varía la demanda en la red eléctrica, y podemos hacerlo usando uno de estos medidores de energía baratos. Si desea uno de estos, puede adquirirlos a un precio bastante económico y son un gran dispositivo para su caja de herramientas. La razón de los diferentes voltajes en todo el mundo se remonta al principio, cuando la electricidad comenzó a distribuirse. Al principio, no había estandarización, por lo que cada red de distribución tenía su propio voltaje y frecuencia para lo que sus ingenieros consideraran mejor. Finalmente, con el tiempo, algunas empresas crecieron y dominaron el mercado, por lo que el voltaje y la frecuencia se estandarizaron a medida que se expandían sus productos y servicios. Los gobiernos también tuvieron que intervenir y aprobar leyes y reglamentos para ayudar a estandarizar sus países para que la gente pudiera comprar productos fácilmente pero también comerciar con otros países. Esto sigue siendo un problema hasta el día de hoy,
pero es demasiado tarde para solucionarlo, ya que ahora todos dependen tanto de sus dispositivos eléctricos y tendríamos que reemplazarlos o modificarlos todos para resolver el problema. Por ejemplo, si tomamos un secador de pelo que tiene una potencia nominal de 110 voltios y lo conectamos a una toma de corriente en Europa que tiene 220 voltios, el secador se quemará a plena potencia porque simplemente hay demasiado voltaje o demasiada presión, y el dispositivo simplemente no puede hacer frente. Si ahora tomamos el secador de pelo proveniente de Europa y lo conectamos en Estados Unidos, probablemente no se encienda, pero si lo hace, no será muy fuerte, será bastante débil porque simplemente no hay suficiente presión para que funcione. Sin embargo, algunos productos se pueden usar en diferentes voltajes. Debe verificar las etiquetas del fabricante en el producto para ver primero si el producto ha sido diseñado para hacer frente a diferentes voltajes. Eso es todo por este video, colegas, espero hayan aprendido bastante. Para continuar con tu aprendizaje te invitamos a ver nuestros vídeos o lista de reproducciones. Nos vemos y que la suerte y la inteligencia de Tesla los acompañen.